Presentamos también aquí en los estudios de 2022 al ex congresista Richard Arce, un hombre formado en izquierda. Bienvenido, ¿cómo está, Richard? Gracias por estar con nosotros. El punto es que el día de hoy hemos escuchado en varios momentos y con un volumen elevadísimo, ¿no? Yo decía prácticamente desatado, al presidente del Consejo de Ministros marcar una división permanente y seguir en la línea de este discurso confrontacional del presidente Castillo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un discurso de esta naturaleza? Que habla de los pitucos, que habla de los que tienen mamadera y a los que se les va a quitar, que habla de una mayoría o de una minoría, como dice el congresista Bellido, que no está de acuerdo con la vacancia y que no aprueba lo que hace el Congreso. Es lamentable, porque evidentemente lo que están haciendo es confrontar al país. Y Mávila, objetivamente, ellos ya son gobierno. Ellos fueron elegidos por una mayoría en el país, pero significa que una vez elegidos y una vez que asumieron la responsabilidad, tienen la obligación de unir a todos los peruanos. Discursos como lo expresado por el presidente Castillo y el propio ministro Torres, lo que está haciendo es buscar una confrontación. Pero llega, dividir. Es decir, ¿usted cree que tiene resultado una estrategia de división? Esa es la estrategia. Es más que evidente, es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Y está bien calculado, porque lo que buscan es justamente confrontar, porque sí eso genera rédito político, en el sentido de que su nivel de aprobación en este momento es bastante cuestionado y está bien bajo. El tema... ¿Y puede subir a raíz de esa confrontación? Sí, porque viene lo siguiente. No, lo que está buscando es cohesionar su espacio de aceptación. Lo que sucede es que en nuestro país hay una división real. Hay sectores de nuestra población tradicionalmente excluidos, postergados. Nuestro sistema ha permitido que ciertos sectores sean privilegiados y que más bien es responsabilidad de un gobierno reducir esas brechas de desigualdad, esas brechas que no permiten integrar a nuestro país. Pero con esta actitud lo único que está haciendo es ahondarlas, está exacerbando esos sentimientos y para mí es una especie hasta de estafa, porque esa población tiene mucha expectativa en lo que puede hacer un hombre del Ande, un profesor de escuela rural, que justamente representa a esos sectores tradicionalmente excluidos. Y te digo estafa porque genera mucha expectativa de que va a poder reducir esas brechas de desigualdad, pero lo que vemos en el día a día son escándalos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tanto hemos criticado, y lo dicen, ellos dicen 200 años de corrupción, deberían decir 200 años y 8 meses, pues, para ser precisos, porque durante estos 8 meses los escándalos de corrupción desde Zarratea, en Palacio de Gobierno, reuniéndose con proveedores, el puente sobre el río Guayaga, el presidente habló Petroperú, corrupción por todo lado. Claro, hace 2 días el presidente hablaba de mensajes, de montajes, de audios y videos. ¿Usted cree que sabe algo el presidente? Yo siento que es una forma de prevenir. Recuerda bien que la vez pasada, cuando se anunciaba en algún medio de comunicación que iba a salir un video en un programa dominical, lo que anunció el presidente es que había hecho una chanchita para poder ayudar a los niños. Entonces, ahora él menciona que podrían salir algunos audios. ¿Qué hay detrás de estas reuniones que él tenía justamente con personas vinculadas a empresas que después han ganado licitaciones? ¿Qué hay del trabajo que hacen los sobrinos? Por Dios, ¿cómo puede ser posible que en un gobierno esté la familia gobernando? Es obsceno. Por eso existe la ley de nepotismo que prohíbe que los familiares estén en el entorno del gobierno. Pero formalmente no están en la planilla del Sí, Estado. pero son los que toman decisiones. Y es por eso, Acaba de encontrar una agenda en la Fiscalía donde figura. Correcto, pero Aníbal Torres dice, enséñenme la prueba, que alguien demuestre que el presidente se ha quedado con un centavo, porque lo demás son palabras. Aníbal Torres es abogado. Y él sabe que en un proceso judicial se tiene que demostrar cada uno de los hechos que involucran en un delito penal. Pero en el tema estrictamente político, ya es responsabilidad, en este caso, del Congreso de la República, que accione frente a estas denuncias que ahora tienen asidero. Porque las declaraciones de Carolín López lo que nos ha hecho es demostrar que sí ha habido una asignación irregular en una licitación. Me refiero específicamente a esta obra sobre el puente Guayaga. Es claramente el direccionamiento que ha hecho este ministro Silva, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, que lo remueve y después pone a su lugarteniente. O sea, cambian lo mismo, cambian a la misma persona para poder generar actos de corrupción, y esto no puede quedar... ¿Y eso califica como incapacidad moral permanente, diría usted? Es decir, la salida es la vacancia. La suma de los hechos. La salida es la vacancia, entonces que el Congreso lunes sume
los votos que se requiere y vaque al presidente, ¿esa es la salida para la Mávila, crisis? normalmente la vacancia no debería ser el mecanismo, porque hay varios vacíos todavía, porque es una especie de caja desastre y que puede ser manipulado también políticamente. Pero en este momento hay una serie de denuncias que involucran al presidente con actos de corrupción. Y por la dignidad de la patria, evidentemente tiene que haber una salida. Y lo interesante es que ahora ya se está debatiendo, ya no es un tema solamente de un sector. En el país se está debatiendo cuál es la salida constitucional a esta crisis política. ¿Es la vacancia? Reitero la Una pregunta. alternativa podría ser la vacancia. En lo personal yo creo en la renuncia, que podría ser mucho Pero la más renuncia es interesante. imposible, No se va a dar. no gastemos Es que la pólvora en vacancia gallinazo tampoco porque se va a el dar. presidente no va a renunciar. Más aún si, como usted dice, el presidente es consciente de que le pueden salpicar estos escándalos de corrupción o incriminarlo de alguna manera. Hoy tiene protección legal por ser presidente de la República. El día que renuncie, baja al llano, como cualquier ciudadano. Y Y la inmediatamente le situación van es a dar otra. medidas restrictivas de libertad, por eso la como pregunta, ¿la prohibirle salir renuncia del está país. bajo ese No, pero a lo que análisis? voy es a lo La renuncia siguiente, está es que es la anulada. misma lógica y el mismo razonamiento de la vacancia. La vacancia no tiene los votos, Mávila. El día lunes no hay votos para la vacancia, seamos objetivos. ¿Por qué? Porque también tenemos un Congreso cómplice que está abdicando de su rol fiscalizador, de su rol de control político. Porque ya lo han denunciado que hay congresistas que están adocenados con el gobierno, los llamaba los niños, por ejemplo, a estos 5 congresistas de Acción Popular. El fin de semana involucran a este congresista Wong con el nombramiento de jefes en empresas estatales. ¿A cambio de qué? A cambio de los votos y a la posición de defensa de este grupo de Podemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Congreso no está defendiendo al país, está defendiendo sus intereses. Pero y lo ¿cómo más lamentable es que ni salimos siquiera de ese círculo defienden su vicioso y quincena. cómo desenmascaramos esto para que el ciudadano reaccione? Creo que ese es el gran problema que tenemos, en un círculo vicioso permanente. Usted dice el Congreso no es perfecto, en el Congreso hay congresistas que no mantienen una línea, está claro que negocian a espaldas de la ciudadanía, que visitan al presidente, ¿no? en horarios que nadie sabe y que de pronto terminan nombrados ellos o nombrados algunos representantes de su partido, como ha ocurrido en el caso canalizan supuestamente proyectos de inversión, pero no para favorecer a sus regiones, sino para favorecer intereses particulares, inclusive subrepticios, ¿no? Porque probablemente hay comisiones de por medio. El asunto, Mávila, es que también hay que hacer mea culpa. Al otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder movilizar a la población para que hagamos una presión social? Lo que está sucediendo es que los que aparecen enarbolando supuestamente la bandera de oposición en estas movilizaciones son los políticos de siempre, los que tienen rabo de paja, los que tienen denuncias y están siendo procesados inclusive con el tema del Lavallato, que fue otro escándalo de corrupción. Entonces, un ciudadano que quiere manifestarse, ¿cómo puede sentirse representado con estas personas? Entiendo, y eso se ha analizado también. Sí, vamos a escuchar más a Aníbal Torres, porque el día de hoy se ha esforzado en marcar eso, en hablar de discriminación, en hacer de este discurso confrontacional una suerte de bandera, ¿no? de idea fuerza de cara al lunes. Vamos a escuchar lo que dijo con respecto a la discriminación Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, una parte más de este discurso desatado y eufórico del doctor Torres. El sentido común nos dice que hay que terminar con eso, que hay que concertar. Se critica y más o menos se apoya eso, sin darse cuenta a veces que muchos de los que hablan son discriminados por esa clase. Nos pasa igualito que nos pasó ya en el incanato. Los felipillos ayudaron al conquistador que los conquistó a ellos mismos. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Mirémonos quién somos. Y veamos si nos aceptarían a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, como presidente de la República. Mirémonos. Bueno, sin embargo, después, en otro momento, el mismo Aníbal Torres dice que ellos no discriminan. Entonces, ¿en qué quedamos? Escuchemos. Trabajemos por eso, todos conjuntamente, sin discriminarnos los unos a los otros. Nosotros no discriminamos a nadie.
Este gobierno es el gobierno del pueblo y el pueblo es todo el Perú. Sin discriminación alguna. No lo hemos quitado su propiedad a nadie, su casa a nadie. Nosotros no tenemos el complejo de superioridad ni de inferioridad. En absoluto. Que para nosotros el que tiene complejos de inferioridad o de superioridad y que ejerza algún cargo público es un asco. Es una persona asquerosa, es una persona despreciable, es una persona que hace muchísimo daño a la comunidad. Es el famoso discurso orwelliano que utilizan muchos dictadores y sátrapas en el mundo. Como en Nicaragua, hablan de defensa de los derechos humanos, pero todo el mundo es testigo que ahí se está violentando derechos humanos. Y lo que está haciendo, él habla discurso, ¿sí? Por supuesto, porque él lo que está hablando es lucha contra la corrupción, él está hablando inclusive de poder integrar, unir al pueblo, pero después mandan mensajes de confrontación entre limeños y provincianos, entre blancos y cobrizos, entre pobres y ricos. Discúlpenme, todos somos peruanos, tenemos que buscar la integración, son 220,000 muertos que hemos tenido por ese luto, porque en este momento nadie que nos está viendo en la televisión puede decir que no tiene algún conocido. Eso debería sensibilizar a la clase política para entender la responsabilidad que tienen a cuestas para poder salir de esta crisis y poder buscar la unidad. Porque con esa confrontación, evidentemente genera rédito político, pero en el corto plazo te va a generar problemas. Han generado sobreexpectativas por todo lado. Mávila, inclusive el tema de lo que corresponde a mi región en Apurímac, en el corredor minero. Han generado tanta expectativa que el día de hoy se les ha embalsado los conflictos sociales y que acaban de sacar una resolución que intervenga a la policía. En otras palabras, prácticamente una declaratoria de estado de emergencia. O sea, van a confrontar con violencia lo que no han podido solucionar por incompetencia funcional, básicamente por haber nombrado a incompetentes en el Viceministerio de Gobernanza, que era responsabilidad, y responsabilidad de Guido Bellido, que acabamos de escucharlo y lo dijimos en su momento. Cada día Apurímac pierde 4 millones de soles. Es una región pobre, postergada, tiene la esperanza de tener esos ingresos. Y cada vez que bloquean la carretera a 200 kilómetros y nos hacen enfrentar entre hermanos, porque estamos en permanente confrontación con nuestros hermanos del Cusco, es justamente por estas actitudes del gobierno. Eso es lo que causa indignación y cuando te decían antes que es una especie de estafa, porque ellos están aprovechando ese discurso. Y la gente, por supuesto, que va a aplaudir, lucha contra la corrupción, por supuesto. Bueno, ya hay algunos que lo rechazan. Por ejemplo, tenemos un tuit para comentar, un tuit que ha publicado el alcalde de Miraflores. Esto es lo que dice el alcalde Molina. Dice, rechazamos las expresiones del presidente Pedro Castillo en contra de los vecinos miraflorinos. Cuando habla de los pitucos de San Isidro y Miraflores, nuestro distrito es inclusivo, emprendedor y amigable. Promovamos la unión de los peruanos, divididos no vamos a ninguna parte. ¿Quién entiende al premier y quién entiende al presidente cuando hablan de los pitucos de San Isidro y al día siguiente convocan a la unidad nacional? ¿Quién los entiende? ¿Y cuáles son las consecuencias de un discurso de esta naturaleza? Un discurso orwelliano. Más allá de que busquen, está bien, van a buscar rédito político, pero eso es lo que ellos buscan. ¿Pero cuál va a ser la consecuencia? Y la se lo pregunto a usted, consecuencia es que la es un hombre confrontación. formado en la izquierda. Por supuesto, ¿Cuál porque es la confrontación. Estamos en una crisis política. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Que salgamos a las calles a enfrentarnos facciones de cada uno de los bandos? ¿Cree que estás usando eso, una movilización social? Podría ser ese su objetivo, porque recuerda bien, dentro de una tesis marxista está la agudización de las contradicciones, que lo que busca es justamente exacerbar la situación que se está viviendo para poder después aparecer como el Mesías, el gran Salvador. Recuerda bien esos mensajes que utilizaba en campaña que le redituaron muchos votos para que pueda ganar las elecciones. Pero, ¿cuál es el nivel de coherencia? ¿Cuál es el nivel de consecuencia de lo dicho frente a los hechos que se han desarrollado? Lo que vemos son actos de corrupción, nombramientos de gente incompetente, incapaz en diferentes instituciones del Estado, ministros que no tienen ni siquiera el perfil para poder asumir, porque es un cuadro altamente técnico lo que se requiere. La consecuencia, ¿cuál es? Lo que estamos viendo en este momento. Petroperú, por ejemplo, una empresa estatal que representa a todos los peruanos, que debería ser la garantía, por ejemplo, cuando hay este tema de disparo del precio del petróleo, para poder buscar algún mecanismo que pueda mitigar el golpe que está recibiendo las familias en este momento, porque se ha disparado, automáticamente sube el petróleo y suben los productos de pan de Claro, pero hogar. él dice que los poderosos le están responsabilizando injustamente del alza del costo Ellos del día. son los directos responsables, porque justamente se genera fondos para poder garantizar esa subida de los precios.
¿Dónde está la capacidad de gestión desde el Ministerio de Economía? ¿Dónde está la capacidad de gestión desde el Ministerio de Energía y Minas, que son los principales accionistas de Petroperú, que se encarga justamente de la importación del petróleo, porque no somos un país petrolero, nosotros tenemos gas? Entonces deberían estar más bien abocados a la discusión de esos temas que son determinantes Pero para es el que futuro. no los dejan trabajar, congresista Arce. Ha dicho el presidente que no los dejan trabajar. Claro, Aníbal porque Torres, no los dejan trabajar porque trabajar está más ocupado porque- en ir a Zarratea, a reunirse con empresarios. Porque el Lo ha dicho. Congreso los fastidia y les pone todos No, los si días tienen un Congreso interpelaciones. cómplice. Se han querido tumbar la reforma de transporte, se han querido tumbar, o sea, la reforma universitaria, han querido destruir la figura de la colaboración eficaz. Y para eso sí, el fujimorismo se une con el serronismo. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori está en un proceso judicial al igual que Vladimir Cerrón. Si se tumban la colaboración eficaz, probablemente se caigan cantidad de procesos, porque es la única manera de demostrar el grado de corrupción en el que han estado involucrados. De Entonces, acuerdo. esas componendas donde se une la derecha, la izquierda, y son los extremos, para poder perjudicar al país, ahí sí se ponen de acuerdo. Por eso es que este Congreso es altamente cuestionado, porque evidentemente lo que buscan no es el beneficio del país, son sus propias agendas y quién sabe Dios cualquier tipo de beneficio particular, según lo que vienen denunciando inclusive con la colaboración eficaz de Karelín López, ¿no? De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Ha sido Richard Arce. Nosotros vamos a la pausa, pero usted...